sanidad, la sanidad bíblica, y hemos visto muchos hermosos aspectos acerca de esto. Una cosa que me parece tan hermosa es ver el corazón de Dios atrás de este asunto. Dios tiene el corazón de un padre amoroso que vela por sus hijos. Dios tiene el corazón de un padre compasivo que constantemente está vigilando el estado de la salud de sus hijos y haciendo lo que sea necesario para ayudarlos, para que se mantengan saludables. La primera cosa que quiero mencionarles que veo que Dios hace para ayudarnos en esta área es que Él nos ha regalado un cuerpo maravillosamente diseñado. El cuerpo humano es una máquina, aunque para nada se compara con una máquina, pero es un ser, es un organismo diseñado de una manera impresionante para sanarse a sí mismo. Yo no sé las cosas de la medicina, pero quiero referirles esto que he encontrado. El repertorio de mecanismos de defensa de nuestro cuerpo se conoce como el sistema inmunológico, con sus linfocitos y anticuerpos que protegen nuestro cuerpo de invasores peligrosos. Disponemos de un incalculable arsenal terapéutico interno. Tenemos de todo. Cada célula, cada órgano, cada aparato de nuestro cuerpo se coordina con el resto de las células y sistemas en un todo integrado y armónico. Nuestra farmacopea interna se compone de sustancias de mantenimiento, de autodefensa y de regeneración. Hormonas y enzimas que intervienen en las numerosas reacciones bioquímicas del metabolismo, acelerando o retardando procesos. Neurotransmisores que conectan el sistema nervioso con el aparato locomotor y con el sistema hormonal y un sinfín de otras sustancias, cada una con un cometido preciso. La piel y las mucosas no solo son barreras físicas protectoras, sino que también producen muchas sustancias curativas. Lo mismo la sangre y otros fluidos corporales. Tenemos en nuestro cuerpo, diseñado por Dios, antiinflamatorios, como los corticoides, producidos en las glándulas suprarrenales. Tenemos calmantes, como las endorfinas del cerebro, antibióticos como la transferrina de la sangre que transporta el hierro, la lisocima que se encuentra en la saliva y la demicidina que se encuentra en el sudor. Tenemos cicatrizantes, tenemos diversas proteínas en la piel, en la saliva, antihemorrágicos, antisépticos, incluso el ácido clorhídrico que se genera en nuestro estómago y el pH ácido de la orina. Contamos además con antioxidantes como la enzima catalasa y el ácido úrico, estimulantes cardíacos como la adrenalina, filtros solares como la melanina que se encuentra en la piel, hormonas que suben la glucosa como el glucagón y otras que la bajan como la insulina, laxantes como los ácidos de las bilis, vasodilatadores como el óxido nítrico, para hacer llegar más sangre a un tejido y un sinfín de otras sustancias que apenas los científicos están descubriendo y entendiendo cuál es su función en nuestro cuerpo. Es una maravilla la creación
de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado por Dios para restaurarse, para mantenerse continuamente en salud. Y esa es la provisión de un Padre amoroso. Finalmente decidí no hacerlo, pero al estar investigando encontré muchas cosas tan simples como cuando uno se corta, tiene una cortadura en la piel, el mecanismo impresionante que el cuerpo pone en acción para traer sanidad y restauración en esa parte de la piel, y así con todo el cuerpo. Dios creó el cuerpo humano con una increíble habilidad para sanarse a sí mismo. Y aquí les suelto un pensamiento muy importante. Dios creó el cuerpo humano con una increíble habilidad para sanarse a sí mismo cuando le damos el mantenimiento adecuado. Cuando le damos el mantenimiento adecuado. Si queremos que nuestro automóvil funcione muy bien año tras año, sabemos qué es lo que se necesita. Debemos darle mantenimiento adecuado. Debemos hacer sus cambios de aceite. Debemos de cambiar, no sé, los filtros. Debemos darle un mantenimiento adecuado si queremos que funcione bien año tras año. Habrá personas que acostumbren cambiar su carro cada 2 años, pero otros nos gusta tenerlo por muchos años, 10 años, 15 años, muchos años, y eso solamente es posible si le damos mantenimiento adecuado. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos hacer con nuestro cuerpo. La mayoría de nuestras enfermedades y necesidad de medicinas podría eliminarse si cuidáramos 5 diferentes áreas de mantenimiento para nuestro cuerpo. Número 1, muy importante, la dieta. El ingerir una dieta balanceada de productos naturales que incluyan muchos vegetales, que sean un alimento sano, saludable, limpio. La dieta es muy importante. Muchos de nosotros tenemos problemas en nuestro cuerpo porque no hemos cuidado nuestra dieta, no hemos cuidado lo que comemos. Muchos de nosotros estamos profetizando problemas médicos para nuestros hijos en el futuro cuando les permitimos que se alimenten en una forma incorrecta. Este es un área que necesitamos cuidar. Debemos cuidar el medio ambiente en que vivimos. Necesitamos aire fresco, necesitamos agua pura, necesitamos exponernos a la luz del sol. Necesitamos evitar el agua contaminada, el agua sucia, la exposición en exceso al polvo o a sustancias químicas o a ruido. El medio ambiente es algo que tenemos que cuidar también. La actividad. Necesitamos practicar de manera regular ejercicios aeróbicos y también necesitamos tener tiempo suficiente de reposo cada día. Hay partes que no son tan físicas que necesitamos cuidar también. Necesitamos cuidar nuestra mente. Necesitamos tener nuestra mente ocupada en cosas buenas, ocupada en cosas positivas. Necesitamos desechar de nuestra mente malos pensamientos, pensamientos destructivos, sentimientos que pueden causarnos daño no nada más en nuestra alma, sino en nuestro cuerpo también. Hace un momento
estábamos orando en ese sentido, en la necesidad que tenemos muchos de nosotros a veces de permitir que Dios sane nuestra alma, porque en el recorrer de la vida nosotros recibimos heridas, recibimos cosas que dañan nuestra alma. Y si nosotros no permitimos que el Señor limpie eso de nuestra alma, sane esas heridas en nuestro corazón, entonces eso nos va a causar un daño, no solamente en nuestra alma, sino aún en nuestro cuerpo. Y necesitamos buscar la sanidad en esa área también. Y en lo espiritual, esto que es una de las áreas más olvidadas por parte de la humanidad, tener paz con Dios nos ayuda a tener paz en todas las otras áreas de nuestra vida. Así que estas son 5 cosas que debemos cuidar para que el cuerpo maravillosamente creado por nuestro Dios se mantenga sano. Es nuestra responsabilidad allí. El corazón amoroso de Dios lo podemos ver también en el desarrollo de la ciencia médica. La medicina, sobre todo en las últimas décadas, en el último siglo, ha hecho avances impresionantes. Ahora para nosotros es tan como cotidiano, ¿no? El gozar, el disfrutar de los beneficios de la medicina moderna. Pero piensen tan solo en que hace no mucho tiempo no se conocía la anestesia. Entonces piensen lo que sería arrancarles una muela sin anestesia o hacer cualquier operación sin anestesia. Es casi como una película de terror pensar, ¿no? De que no sé, los soldados en la guerra que estaban heridos había que amputarlos y su pierna o su brazo, no sé qué, y no había anestesia. Así que muerde algo y aguántate. Y se descubrió la anestesia, y es uno de los avances más impresionantes que ha habido en la medicina, de tal manera que ahora se puede hacer cualquier operación quirúrgica sin dolor, sin angustia, sin agonía. La importancia, el descubrimiento de la importancia de mantener limpieza. Por ejemplo, de mantener el agua limpia, de no beber agua sucia, contaminada. No se conocía de los gérmenes, no se conocía de todos los peligros que había allí, y muchas enfermedades eran producidas por esa falta de higiene, falta de limpieza. Millones de personas morían, millones de niños morían, y ese descubrimiento ha traído un cambio tremendo a la humanidad. El tener un ambiente estéril en el quirófano cuando se hacen intervenciones médicas, eso cambió la historia de la humanidad. Las vacunas, la primera me parece que fue la vacuna contra la viruela, que un médico descubrió porque una niña que en una granja había estado en contacto con una vaca que había tenido viruela, y entonces esa niña se hizo inmune a la viruela, y a partir de allí eso llamó la atención de aquel médico, y empezó a experimentar y descubrió las vacunas. Y cuántos millones y millones de personas han sido rescatadas, salvadas, gracias a las vacunas que han erradicado enfermedades como la viruela, y han prácticamente reducido a nada la poliomielitis, el sarampión y el tétanos. La penicilina, que también fue un descubrimiento accidental, ha llevado al desarrollo de antibióticos que se han usado para combatir infinidad de enfermedades bacterianas. Los avances en los procedimientos
quirúrgicos y en la inmunología que han hecho posible llevar a cabo trasplantes de órganos que sencillamente se tienen que calificar como asombrosos. Riñones, corazón, y uno de los últimos que se ha nombrado mucho en las noticias recientemente es el trasplante del rostro completo de una persona. Son cosas increíbles. El descubrimiento del ADN y todo el significado que está allí encerrado en cuanto a la información genética, al desarrollo y funcionamiento de cada ser vivo y a la transmisión hereditaria y todo lo que eso promete hacia el futuro en avances en la medicina. ¿Qué es eso? Es una provisión del corazón amoroso de Dios. Un cuerpo maravillosamente creado y una ciencia desarrollada por el intelecto de muchos que Dios ha permitido que hagan estos descubrimientos y estos avances para aliviar el dolor de la humanidad. Pero bueno, hay una tercera vía, que es de la que hemos estado hablando: la provisión sobrenatural de la cruz. Hemos mencionado ya acerca del triple testimonio de la Escritura, acerca de la obra que Cristo hizo en la cruz para llevar allí no solamente nuestros pecados, lo cual, si eso hubiera sido todo, sería maravilloso, sería una bendición que no se podría comprar con ningún precio del universo. Pero además de eso, como que a Dios le gusta poner el pilón, además de perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva y darnos salvación, Dios dijo: y también voy a poner sobre Cristo las dolencias y las enfermedades de esta humanidad. Así que Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestras dolencias. La cosa que allí muchas veces nos hace falta es de que nosotros podamos tener una revelación divina en nuestro ser sobre el hecho de que eso que Cristo hizo en la cruz, lo hizo por mí y lo hizo para mí personalmente. Cuando allí dice que Él llevó nuestras enfermedades, no se está refiriendo solamente a las enfermedades de aquellos allá en África, donde el hermano Reinhard Bonnke hacía sus campañas con millones de personas y muchos eran sanados y hasta resucitados de los muertos, y gloria a Dios que Dios hace eso allá en África. No, cuando dice Isaías, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, se está refiriendo a mi enfermedad y a mi dolor. Y en tanto que eso no se convierta en una revelación personal, entonces no vamos a poder disfrutar de ese maravilloso beneficio. Hoy lo que quiero hacer es mostrarles diversas maneras que nos muestra la Escritura en que podemos tener acceso a esa sanidad sobrenatural provista por Cristo en la cruz. La Biblia dice en Marcos 16, versículo 17: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Quizá en primer lugar le quitamos los dos puntos para leerlo de seguido y para leer los que creen en mi nombre, porque allí está la clave. Creer en el nombre, creer en el nombre de Jesucristo,
Creer en el nombre de aquel que vino a la cruz a llevar nuestro pecado y nuestra enfermedad. Cuando estamos hablando de creer en el nombre, estamos hablando de un significado mayor que el que cotidianamente le damos a un nombre, de ser solamente una membrete de alguna compañía o de alguna cosa o de alguna persona, sino que cuando estamos hablando de creer en el nombre, estamos hablando de creer en quién es Él, estamos hablando de creer en lo que Él es esencialmente para nosotros, en lo que Él ha hecho directamente para nosotros. La Biblia nos habla abundantemente acerca del nombre de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, Él se dio a conocer como yo soy Jehová tu sanador. Y este nombre revelado de una forma personal a nuestra vida puede traer un cambio y una revolución y una solución sobrenatural a nuestra necesidad. Necesitamos que el nombre del Señor sea revelado a nuestra vida. Déjenme llevarles a una historia en Hechos 3, donde podemos ver lo que esto significa. Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre que ha sido levantado por sobre todo nombre que se nombra en el universo entero. Lo que los apóstoles hicieron, Pedro y Juan, cuando vieron a este hombre, fue decir: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda.
Cuando la gente estaba asombrada, estaban tratando de darle algún reconocimiento a Pedro y a Juan por la obra tan asombrosa que se había llevado a cabo, porque ellos conocían a este hombre que había estado enfermo tanto tiempo y que había estado allí pidiendo limosna, y que lo habían visto tantas veces, y que no tenía ninguna esperanza, y que no tenía ningún porvenir, y que no había ninguna solución para su situación. Todo el mundo lo sabía, pero ahora habían visto esta sanidad asombrosa y querían darle alguna clase de reconocimiento a Pedro y a Juan. Pero Pedro y Juan, en una manera que es ejemplar y que es el modelo que debemos de seguir, Pedro y Juan dicen: ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Como si nosotros tuviéramos algún poder, como si nosotros tuviéramos alguna capacidad para hacer esto. No la tenemos, no tenemos ningún poder. Y entonces les explican cuál es la clave, cuál es el secreto. No es que nosotros tengamos algún poder, no es que nosotros tengamos alguna piedad, no es que nosotros seamos muy santos o muy espirituales, ninguna de esas cosas. Lo que pasa, número uno, es que Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz para llevar nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y ahora, por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, le ha confirmado su nombre. Le ha confirmado su nombre. Jesús, el Salvador. Jesús, el sanador. Jesús, el libertador. Su nombre le ha sido confirmado. Hay algo allí que tú y yo necesitamos: la confirmación del nombre de Jesús en nuestra vida. Tú y yo necesitamos esto. Padre, confírmanos el nombre de Jesús en nuestra vida. Porque cuando su nombre sea confirmado, cuando su nombre sea revelado, cuando nuestros ojos puedan abrirse y ver el nombre, cuando nuestro corazón pueda abrirse y creer en el nombre, entonces vamos a tener libertad, entonces vamos a tener sanidad, entonces vamos a tener paz, entonces vamos a tener vida abundante. Necesitamos que su nombre nos sea confirmado. Esta es la razón por la cual este hombre está en su presencia completamente sano. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos recibir una completa sanidad en nuestra vida. Déjenme decirlo quizá de una manera fea. Si nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos de muchos años, si nosotros vivimos en alguna situación de opresión, de falta de libertad, de falta de sanidad, de falta de vida, de falta de paz, la razón es que no estamos abriendo nuestro corazón, nuestra fe, nuestra alma para recibir la revelación y la confirmación del nombre de Jesús en nuestra vida. Nosotros estamos limitando al Señor. Nosotros estamos poniendo una barrera. Nosotros estamos pensando, bueno, sí, Dios hizo eso a través de Pedro y de Juan, pero Pedro y Juan no están aquí. Sí, claro, Dios hizo eso a través del evangelista aquel allá en África, pero yo no estoy en África. Sí, Dios hizo eso en otro tiempo, pero ese tiempo ya pasó. Y en nuestra mente nos fabricamos cualquier clase de
pretextos o excusas. Y ¿sabes qué? Necesitamos llegar a este punto en nuestra vida, ahora mismo. Y cada vez que encontremos alguna situación de necesidad en nuestra vida o en nuestra familia, necesitamos llegar a ese punto de clamar para que el nombre de Jesús sea confirmado a nuestra vida, que podamos realmente conocerle como el sanador, como el salvador, como el libertador, como aquel que su corazón está lleno de compasión y quiere extender su mano para sanarnos, pero lo único que Él está esperando es que nosotros extendamos nuestra mano para tocar tan siquiera el borde de su manto, para recibir esa sanidad. Aleluya. Dios nos ha dado muchas provisiones, muchas maneras, y una fundamental es la imposición de manos. El pasaje que leímos en Marcos 16 dice que en mi nombre, entre otras cosas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Podemos ver la experiencia de Pablo después del naufragio en el capítulo 28 de Hechos. Dice en el versículo 8: aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Esa fiebre, esa disentería, quizá resultado de haber tomado agua sucia, quizá resultado de haber tomado algún alimento en mal estado, quién sabe. Tenía fiebre y disentería. Y podríamos pensar, Pablo podría pensar, bueno, repose unos 3 días y ya se le va a pasar. Y eso es normalmente lo que nosotros hacemos. Todos nosotros hacemos eso. Bueno, quizá algo me cayó mal, pues me voy a tomar una pastillita. No estoy reprobando las pastillas. La medicina, como he mencionado, es una bendición del corazón amoroso de Dios. Ahí su lugar, tiene su lugar, siempre y cuando esté supervisado por un médico y no sea una automedicación que muchas veces nada más perjudica en lugar de ayudar. Entonces, lo normal es pues encontrar las razones. Fueron los microbios, fueron las bacterias, fueron no sé qué. Lo que Pablo hizo cuando vio a este hombre enfermo de fiebre y de disentería, entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo lo vio, Pablo oró, Pablo le impuso las manos y el hombre fue sanado. ¿Lo puedes creer? ¿Será que es cierto ese relato? Quiero confrontarte. ¿Será que este es un relato cierto? Lo que aquí dice que Pablo hizo sucedió y el padre de Publio fue sanado. Ok, ahora lo siguiente que necesito preguntarte es: ¿estarías tú dispuesto a hacerlo? ¿Estarías tú dispuesto a hacerlo? Si la próxima vez que encuentres a alguien enfermo como el padre de Publio, que tú ores, lo veas, primero ores y le pongas la mano y entonces creas que Dios lo va a sanar. Y claro, por supuesto, en tu mente y en la mía está la misma pregunta: ¿y qué tal si no pasa nada? Ese no es mi problema y tampoco es tu problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estaremos haciendo
Lo estaremos haciendo en obediencia al Señor. Lo estaremos haciendo en el nombre del Señor. Nuestra parte nada más es ver, orar y poner la mano. Sanar, eso ya no es nuestra parte. Nosotros no tenemos, como lo dijeron Pedro y Juan, ningún poder ni ninguna piedad. No es de que yo soy bien santo, 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 y porque yo soy tan santo, por eso alguien va a sanar. No es que yo tengo poder especial, una unción poderosa en mí, y por eso alguien va a sanar. No hay nada en mí, como no había nada en Pablo, como no había nada en Juan, y como no hay nada en ti tampoco. Pero lo que necesitamos es obediencia y fe. Y entonces debemos de orar por los enfermos. Estaba yo estudiando de esto y yo mismo empecé a sentirme mal, y en una de esas como que yo sentí, oye, pues ora por ti mismo. Y como que me jaló las orejas el Señor. Entonces me puse de rodillas ahí, dejé a un lado mis libros, me puse de rodillas para orar por mí mismo. Señor, sáname. Tenemos que orar por nosotros mismos y por otros alrededor de nosotros, y tenemos que poner las manos sobre ellos. ¿Qué es lo que va a pasar después? No te preocupes por eso. Hay alguien que ya se preocupó por eso. Hay alguien que ya fue a la cruz por eso. Hay alguien que ya sufrió el dolor y la enfermedad. Él es el que está preocupado. Su corazón amoroso simplemente está buscando un canal a través del cual fluir. Está buscando unas manos que sean una extensión de sus propias manos para bendecir a aquellos que están enfermos. Hemos visto cómo el mismo Señor Jesús oraba de esa manera, poniendo las manos sobre cada uno de los enfermos. Hay otra forma que encontramos en Mateo 8. Mateo 8, versículo 16. Y esto es muy interesante. Cuando nosotros buscamos la sanidad de parte del Señor, no tenemos que usar siempre el mismo tratamiento, el mismo método. Dios nos da diferentes maneras. Aquí en Mateo 8, versículo 16, dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cómo lo hizo? ¿Imponiendo manos? No, en este caso no lo hizo así. Lo hizo con la palabra. Dio la palabra. En este caso puede tratarse de palabras de fe. Hay un don del Espíritu que se llama el don de fe, y se da a través de ese don palabras de fe para que cosas que no son sean hechas. Puede ser a través de la palabra, la declaración de la palabra escrita, la declaración de promesas de la Escritura que tienen que ver con este asunto. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina a todo su cuerpo. La palabra del Señor es medicina. Entonces, cuando dice que lo sanó por la palabra, una de las maneras que podemos entender es a través de la ministración que la propia palabra de Dios puede hacer a la vida de la persona. Es muy interesante entonces y muy importante el que nosotros no solamente tengamos nuestra Biblia para cargarla los domingos, sino que la tengamos
para leerla, especialmente leerla en voz alta, especialmente cuando hay alguien enfermo en casa. Leer la palabra en voz alta, declarar la palabra en voz alta, seleccionar pasajes de la Escritura, tener así como un listado de pasajes precisos acerca de sanidad, acerca de liberación, y leerlos en voz alta va a ser una medicina para el enfermo. También nos dice el Salmo 107, versículo 19 y 20: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es la palabra poderosa de Dios, la palabra que viene a nuestra vida y causa un impacto que nos da sanidad. Es la palabra de vida que sale de la boca de Dios. También podemos ver por otro lado que el Señor nos ha dado de su Espíritu para que nosotros podamos disfrutar de perfecta sanidad en nuestra vida. Busquen por favor Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Habla aquí acerca de el poder que hizo posible que el Señor Jesucristo resucitara de los muertos. Y nos dice que si ese Espíritu, el Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de los muertos, mora en nosotros, entonces vivificará nuestros cuerpos mortales. Y esto habla de la futura resurrección. Esto es una garantía de nuestra futura resurrección, pero también es una fuente de bendición para el cada día, para nuestra vida presente. El Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. El Señor Jesucristo nos prometió que el Consolador vendría y estaría con nosotros y estaría en nosotros. Y esta es una de las grandes bendiciones de tener la obra del Espíritu en nuestra vida, que vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Cómo lo hace? Frecuentemente lo va a hacer a través de sus dones. En 1 Corintios 12 encontramos el listado de los dones del Espíritu y por supuesto encontramos allí el don, o aquí la Escritura lo pone en plural, dones de sanidades. Dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. ¿Qué es lo que ocurría en la vida de Cristo? ¿Qué es lo que ocurría en la iglesia del libro de los Hechos? Estos dos dones estaban en operación continuamente. Dones de sanidades y el don de hacer milagros. A través de estos dones, el Señor va a operar para traer sanidad a su pueblo amado. Hay otra vía que podemos nosotros usar. Vayamos a Mateo 15, el versículo 21. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme.
Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Hay varias lecciones muy hermosas en esta historia. Una de ellas es que el pan es de los hijos. El pan es de los hijos. Ella no era hija. El pan no le correspondía. Y su argumento apasionado de una madre en necesidad por su hija, decía: Señor, pero aunque sean las migajas. Y fíjense, las migajas fueron suficientes para sanar a su hija. Cuánto más el pan, que es el derecho de los hijos. Quiero preguntar: ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? Bueno, me estoy espantando porque no vi muchas manos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Porque el pan es de los hijos. El pan de sanidad es de los hijos. La cosa que quiero señalar aquí es un ingrediente muy importante. Dice la Escritura que ella vino y le adoró. Vino y le adoró. Nosotros necesitamos practicar la terapia de la presencia de Dios, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros creamos esa atmósfera de alabanza, la presencia de Dios se va a manifestar. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, entonces nosotros vamos a recibir el pan de los hijos, el pan de sanidad. Siempre que tú o alguien esté pasando por algún tiempo de enfermedad, es una idea magnífica llenar el cuarto de alabanza y de adoración. Aunque sea un CD o un MP3 o lo que tengas, y si no, aunque sea desafinado, ponte a cantar tú. Alaba a Dios, adora a Dios. Adorar, la expresión esta de adorar significa postrarse. Postrarse delante del Señor. Cuando hacemos eso, hermanos, la presencia de Dios se manifiesta y hay una poderosa respuesta. Les llevo a una más. Santiago capítulo 5 versículo 16, y esta es un camino hacia la sanidad muy interesante y muy necesario. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? ¿Qué dice allí? ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Por qué a veces la sanidad no ha llegado a nuestra vida, a nuestra alma? Una de las razones es porque no hemos confesado nuestras ofensas unos a otros y no hemos orado unos por otros. Necesitamos quitar ese estorbo del camino, porque está estorbando nuestra sanidad, está estorbando nuestra restauración, está estorbando el que podamos vivir y experimentar la libertad y la vida abundante en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a quitar ese estorbo de nuestra vida? Confesando nuestras ofensas unos a otros y orando unos por otros. Ay, Señor, es que la única oración que yo quisiera hacer por él es: llévatelo, Señor.
Necesitamos confesar, necesitamos perdonar, necesitamos que Dios sane nuestra alma, quitando todo rencor, borrando toda ofensa. Necesitamos orar unos por otros, y eso es una de las puertas a la sanidad que Dios nos ha provisto. En ese mismo capítulo de Santiago 5, hay una última que les quiero mencionar. Dice el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El corazón amoroso del Padre ha provisto a la iglesia de ancianos, de tal manera que cuando nosotros estamos en tiempos de aflicción y de enfermedad, podemos llamarlos, y entonces ellos irán para ungirnos con aceite. No hay poder en los ancianos, no tienen ningún poder ni ninguna piedad particulares. No hay poder tampoco en el aceite. Pero es el hacer estas cosas en obediencia y en fe, creyendo en el nombre de Jesús, que van a traer como resultado la sanidad. Necesitamos nosotros, si estamos afligidos, orar. Necesitamos, si estamos alegres, cantar. Y si estamos enfermos, necesitamos llamar a los ancianos y pedirles que nos unjan con aceite. Aquí, esto es una súplica que como pastor quisiera hacerle a todos. Por favor, no pasen a dar testimonio, a decir: hermanos, estuve enfermo y casi a punto de morir, y nadie en la iglesia supo, pero Dios me ayudó. No, ese testimonio está prohibido. Lo que quiero que sea el testimonio es que diga: hermanos, estuve enfermo, llamé a los ancianos, les dije: hermanos, estoy enfermo, necesito que vengan a orar por mí. Y entonces los ancianos fueron y Dios me sanó. Ese tipo de testimonios sí los queremos. Amén. Ok, hay que llamar a los ancianos y al pastor, porque esta es la manera, este es el camino de sanidad que Dios ha provisto a nuestra vida. Entonces, como han visto, tenemos una variedad que Dios nos ha dado. Vamos a ponernos de pie y vamos a poner en práctica lo que hemos recibido. ¿Está alguno enfermo?